Hola amiguetes, amiguitos y amigazos del YouTube. En esta ocasión, será un video diferente a las que he realizado. Ya que hablaré acerca de un tema en específico, más o menos como un documental en la cual relataré sobre la historia de la animación del Perú. Aunque no lo sepan, la animación en este país abarcó mucho antes de las ya conocidas películas en CGI. Que ya hablaremos de eso después. Bien, esto posiblemente comenzó desde hace muchos años atrás. Por ahí, unos 10.000 años, en donde se registraron en las oscuras cuevas de Lauricocha, en Huánuco. Pero más en concreto, dentro de la cueva 3 de Chaclarragra, en donde se quedó grabada una escena de caza en la cual se siente el reflejo del dinamismo entre los seres humanos y los camélidos, plasmados esos dibujos en precerámicas, así como en otras culturas que reflejaban el movimiento de sus dibujos. Como lo es también el grupo humano precolombino, la cultura moche. Nos muestran en sus cántaros, varios diseños de escenas de carrera, combate y de juego. Está la representación de una interesante secuencia gráfica que muestra una semilla de frijol transformándose paulatinamente en un ser humano en plena carrera, que refleja la acción animada con varios dibujos que lo denotan. Pasaron los años, y algunos artistas plasmaban escenas de acción animada que no pudieron ser registradas. Hasta la llegada del cinematógrafo, en la cual fue una novedad para aquella época, a inicios del siglo XX, llegó este artefacto al Perú, y encantó a más de uno por su novedoso uso. Fue el 10 de marzo de 1918, en donde el público limeño podría experimentar por primera vez los dibujos movibles. Así es, en ese tiempo se le llamaba a los dibujos animados en el Perú. No se sabe qué película se vio en ese entonces, pero en parte inspiró a varios para crear sus propios cortometrajes y largometrajes. En 1924, el expropietario del diario La Prensa, dio inicio a un proyecto ambicioso en la cual se establecía con un fin publicitario hacia el país, que fue titulada, El Perú ante el mundo. Curiosamente este proyecto sería también implementada con escenas animadas, con la cual se hubiera convertido en la primera animación del país. Todo esto se reveló por los mismos diarios, mantuviendo a viva voz sobre el dichoso proyecto. Lastimosamente, este mismo no dio luz verde porque el encargado de desarrollarlo fue acusado de estafa, y terminó por escapar con el dinero pagado al Ecuador, dejando al aire esta película, y por consiguiente el inicio de producciones animadas en el país. Después de este hecho fatídico, nunca más se habló sobre un proyecto en la cual estuviera involucrado con la animación. En 1941, el famoso productor de dibujos animados, Walt Disney, junto con su equipo fueron a distintos países de Latinoamérica, en la cual en uno de sus viajes fue en Perú, en donde se instaló en Lima y fue el centro de atención de la prensa peruana en ese entonces, diciendo en varias ocasiones lo muy interesados que están ellos por su cultura y riquezas nacionales. Aunque su visita fue corta, generó un profundo impacto en la opinión pública local, en donde se dio mucho interés en la animación como una expresión cultural, y no solo un medio de entretenimiento. A partir de 1940, ya se había iniciado una crisis en el cine peruano, en la cual generaría pocos largometrajes para esos años. Por el año 1950, se generaron dudas del futuro del cine peruano, pero es a partir de ese año, en donde se da luz verde a películas animadas. Pero en sí, la animación en el Perú no nacería como un rubro más del entretenimiento, sino en el ámbito publicitario. En 1943, Antonio Flores Estrada y Carlos Roca Rey fundan Causa, Compañía Anunciadora Universal Sociedad Anónima, la primera agencia publicitaria en el Perú. En esos tiempos, se había establecido en dar un atractivo visual a los consumidores. Para ese entonces se tenía ya en mente en utilizar el método artístico de la animación. Con esto se daría las realizaciones necesarias para implementar las primeras películas animadas en carácter local. El primer dibujo animado nacional del que se tiene noticias fue de un cortometraje experimental de 5 minutos, que fue rodada en diciembre de 1952 por Rafael Seminario y Augusto López, dos jóvenes artistas, dibujantes del popular diario limeño Última Hora, asociados a través de la empresa El Lápiz Mágico. Rafael Seminario era alguien interesado en la animación por las grandes obras de Disney, cuyo estilo sería uno de los principales referentes artísticos en su trabajo posterior. Él se había decidido a crear sus propios dibujos animados, contactando originalmente con un técnico de la Metro Goldwyn Mayer y otro de la venezolana Bolívar Films, sin llegar a acuerdo alguno con ellos. Pero con su encuentro con López, hizo que se realizara dicho corto, en la cual se creó a Periquito, uno de los primeros personajes animados del Perú.
un individuo de aspecto infantil ataviado con un sombrero rural y un poncho típico. Seminario, se hizo más famoso en el ámbito cinematográfico, siendo respetado en el campo de la animación. Aunque desde un inicio quería centrarse en el área del entretenimiento, pronto se inclinó más en el área publicitaria, en donde llevó a cabo algunas producciones animadas para varias agencias. 5 años después, dio luz verde una obra cinematográfica nacional, llamada Sorpresas Limeñas, teniendo como fondo musical un tema interpretado por la cantante Ina Dubal con el acompañamiento del músico José Pepe Morelli. Esta película tuvo una gran aceptación ante el público. Filmada a colores, la película, de una duración de 5 minutos y 30 segundos, había sido encargada a Seminario por la corporación fabricante de bebidas gaseosas José R. Lindley para el producto Inca Kola, haciéndose cargo del guión uno de los propietarios, John Lindley. Algunas de sus escenas clave nos mostraban a una humanizada torre del Parque Universitario de Lima bostezando, un travieso y divertido gato interpretando una melodía criolla y una pareja de candorosos personajes, uno de ellos el propio Periquito, ataviados con trajes típicos, bailando una colorida marinera. Seminario, siendo dueño de una técnica de la concepción gráfica impecable y dinámica de sus personajes. Siendo él, creador, director y animador del corto, logró que su producto sea presentado al público general. Después de esta producción, siguió su rumbo de publicidad con producciones animadas, llegándole en ocasiones encargos extranjeros. Por 1959, por el Canal 4, que es conocida actualmente como América Televisión, se produjo la primera serie para el canal, que se llamaba Bar Cristal, en donde en los títulos de este programa se encontraba la técnica de los dibujos animados desarrollados por Rafael Seminario, con la que se consideraría la primera animación del Perú para el espacio televisivo. Pero Seminario también buscó en la televisión, como un medio para los cortos comerciales animados, que duraban aproximadamente 1 minuto, siendo que tuvo experiencia en la publicidad animada en el cine. En esta ocasión optó por este medio para expandir más el interés de utilizar este método artístico. Por los años 60, empresas más grandes de esa época contrataban mayormente a animadores con el fin de obtener cortos publicitarios para sus productos. En ese entonces eran muy solicitados. Mayormente eran pequeños estudios, pero lo suficiente para cumplir con el objetivo. Como las cadenas estaban siendo controladas por las grandes compañías en ese entonces, se producía series de alto presupuesto y en medio, publicidad de sus productos. Tras la década siguiente, se dio paso a realizar cortos animados, que no tengan que estar relacionados a un fin publicitario, sino a algo más artístico. En 1972, se estableció la Ley de Cine 19.327, en donde se daba un gran apoyo a las producciones nacionales. Tras esos 2 años se estaban preparando para la realización de películas. Ya en 1976 se producieron más de 200 películas, la mayoría siendo cortometrajes, teniendo temas promocionales, históricos, didácticos, que fueron aprobados por COPROCI, que en sus siglas dice, Comisión de Promoción Cinematográfica. Fue el organismo que, nacido con la ley, se reservaba el derecho a evaluar las películas y establecer si ameritaban o no ser beneficiadas con el ansiado SEO, Certificado de Exhibición Obligatoria. Es ahí donde recién salieron a la luz los primeros cortometrajes animados. El más conocido fue Pacto Andino, de Rafael Seminario, película promocional del famoso Convenio Integrador del Área Andina. Se utilizaba una animación con un presupuesto muy ajustado, aunque eso sí, mostraban bien el mensaje que querían transmitir. En ese entonces se mostraron otros cortos animados de Seminario, como Un País sin Desarrollo, un corto que giraba en torno a un simpático personaje, un pequeño cobrador de impuestos de traje y corbata, que llegaba a convencer a los desconfiados pobladores de un populoso barrio de la ciudad, de la importancia de pagar tributos, a fin de contribuir con el progreso del país. Un corto que al igual de Pacto Andino, su animación no es su punto fuerte, sin embargo su ilustración y diseño de los personajes y los fondos le dan el carisma necesario para resaltar el mensaje. Seminario alcanzó a su auge de animador, que incluso ya había alcanzado 400 cortos animados publicitarios en su haber. Sin embargo, su visión para la realización de proyectos más serios era inevitable, con la cual lanzaría una serie de cortos animados educativos tanto para el cine, como para la televisión. Realizada en 1976, estaba conformada por 6 películas a color, de 20 segundos de duración cada una, orientadas a prevenir a los niños de los peligros cotidianos que los acechaban en el hogar. Seminario tenía planeado 2 grandes proyectos en ese periodo.
Yurak, un largometraje basado en la historia de un poblador andino, dotado de una fuerza sobrehumana. Y Sifrido, serie animada planeada para, aproximadamente, 12 a 14 capítulos de 20 minutos, protagonizada por un guerrero mítico y de la que llegaría a hacerse un excepcional corto promocional a colores de 1 minuto y medio. Lastimosamente, ninguno llegó a concretarse, por la cual se quedaron en el olvido. Tras mitad de la década de los 80, Seminario realizó de sus últimos proyectos animados, El Tratado de la Trucha, Alfabetización en Puno y El Robachicos, encargados de la UNESCO. Tras ello Seminario se encaminó en las labores publicitarias. Dentro de esta época de la animación en el Perú, se ha visto a grandes artistas que anhelaban en animar en grandes producciones, pero que no podían llegar más allá de cortos cinematográficos o comerciales. En esta época es parte del desarrollo de la animación peruana, grandes animadores de por medio fueron de inspiración a futuras generaciones, como Edmundo Vilca, Hugo Guevara, Pedro Vivas, Félix Nakamura o del mismo Seminario. Grandes animadores que fueron parte de algunos cortos animados y en lo que respecta a comerciales animados. Pero es a partir en los 80 en donde se da más auge a la animación peruana. Conocida por Rivera como la última gran época de la animación tradicional. A comienzos de los 80. Como bien se sabe, aún seguían la publicidad animada, en ese entonces estaba la productora Anivisa, quienes crearon a celebridades como el Duende Milquito, el León del Banco de Lima, el Genio del Lavavajillas Listo, el Capitán Colgate, el Hada de Hada Tours, así como las de productos como Choco Presto, Don Vittorio, Frescavena y Tinaderm. Pero sin dudas uno de los más influyentes de esta época, es Benicio Vicente. Él se interesó en la animación por Félix Nakamura, quien comenzando de abajo, con costosos publicitarios animados, llegó a tener renombre en lo que respecta a la animación. Creando así su propio taller de animación en 1984 en Lima, la filial peruana de Antarqui. De aquí también salieron otros personajes para comerciales animados. Antarqui llegó a realizar un piloto para una serie llamado Kuniraya Viracocha de 1984, coproducido por el CETUC de la Universidad Católica del Perú. La idea principal venía de parte de Benicio Vicente. Esta idea tomaría como argumento mitos andinos. Sería una producción animada de calibre, pero por desgracia no dio a luz esta serie, aunque el corto aún sigue vigente. Antarqui filmó también La Fábula en 1986, un conjunto de cortos animados planificado para serie televisiva, y La Pulga de 1988. Antarqui realizó otros cortos animados, ganando más prestigio por el camino. En esta época existían varias productoras animadas como Prosesca Films, quienes se fueron más al apartado publicitario. Industria andina del cine, aportaría con cortos como el de Seminario, Un país sin desarrollo. Así como estas existieron varias, aunque más siendo desconocidas a través del tiempo. En 1986, se tuvo la oportunidad de tener un encargo de la gran empresa de dibujos animados Hanna-Barbera, sin embargo no se pudo, por el bajo nivel de productividad en Perú, que tanto exigía esta empresa. Dicha serie se llamaba Los Pequeños Picapiedras. Esto sin dudas hubiera sido algo importante para el país en lo que respecta en animación, ya que se adquiriría más experiencia y trabajos encargados para futuras series animadas. Pero es algo que no pasa hasta el día de hoy. Llega a la década de los 90, en la cual se va convirtiendo en la era digital. Entre los años 1984 y 1985, Hugo Guevara, junto con su socio Óscar Álvarez. El primer encargo que recibieron provino de la agencia ProPerú, para el Banco de Crédito, dentro de su campaña Símbolo de Confianza. Se trataba de animar en 3D el isotipo de la entidad bancaria y efectuar un recorrido virtual por la superficie del mismo, siendo un fuerte influyente para futuros proyectos animados en 3D para fines publicitarios. Una de las primeras compañías en alcanzar relieve en los 90 es Digital Effects, fundada en 1990 por Marco Asegura, asociado a José Sotomayor y Sergio Prado. Esta productora prestaría servicios de postproducción, que incluían animación digital en 2D y 3D, morp, efectos especiales o rotoscopia. En sí la mayoría de estas productoras aún seguían por comerciales animados en 3D, siendo esta un inicio a los animadores que hoy en día realizan grandes producciones animadas, como Javier Prado, Pepe San Martín, Sai Robles, etc. A partir del siglo XXI, nuestra era actual, se ha visto de cambios más significativos en lo que respecta en la animación peruana.
Comenzamos con una página web llamada perucartoon.com, en donde se realizaba sátiras y parodias de la farándula del Perú. La mayoría eran cortos animados para la internet. Producida por Cartoon Producciones. Eduardo Ayos Arabia y Juan López son los que dirigen esta productora. Pero algo que destacó de esta era de las demás, es de la realización de largometrajes animados. Y el primero en realizarse fue Al encuentro con Jesús. Estrenada el 9 de abril de 2004, apareció a través de las pantallas del Canal 4 de televisión. Este telefilm, producida por Luz Propia Studios y dirigido por Javier Prado, es considerado como el primer largometraje animado en 2D en el Perú. La trama, de tipo religioso, giraba en torno a la búsqueda simbólica, por parte de un niño, de las 4 partes de un corazón, como pretexto para conocer pasajes de la vida de Cristo en la tierra, con especial énfasis en el drama de su pasión y la esperanza suscitada en los hombres por su resurrección. El financiamiento del film corrió por cuenta de la Iglesia Católica, la cual, a través de sus representantes, intervendrían constantemente, al lado del director, en el tratamiento de los contenidos de la obra. Hablar de esta película es poco, ya que fue realizada por la gran mayoría de animadores independientes, todos formados por Javier Prado. Su animación es de pocos recursos, pero para ser el primero en ser transmitida en la televisión, se hubiera esperado algo mejor, sin embargo no salió del todo mal. Pero eso sí, la animación deja mucho que desear, y el argumento está bien para el público infantil. Pero no sería hasta la llegada de Alpamayo Entertainment, quien dio inicio a los largometrajes animados en 3D, tanto para el Perú y en Latinoamérica. Esta empresa comenzó a funcionar desde el 2003, luego que el conocido economista Hernán Garrido Leca formara una sociedad con Jaime Carvajal, José Antonio Chan y Shirley Svensson para dar a luz una película animada por ordenador basada en el cuento infantil Piratas en el Callao, escrito por el propio Garrido Leca. Piratas del Callao se convirtió en la primera película animada en 3D del Perú y en Latinoamérica. Estrenada el 24 de febrero de 2005, teniendo como protagonista a un niño de 1969, llamado Alberto Cabello. Por accidente cae a un túnel, que lo lleva al pasado, en el Callao del siglo XVIII. Ahí conocería a Ignacio Pérez de Tudela, un niño procedente del año 1866, que con su ayuda deberán de expulsar a los piratas de las costas peruanas. Eduardo Schultz fue uno de los encargados de la animación, quien dirigió junto con 12 y 14 personas. Fue una película que generó un gran ingreso económico y un éxito para la productora. Pero muchos que lo hemos visto, nos dimos cuenta de varios errores fatales y de las que vendrían en futuras películas de Alpamayo. Así como su guión mal planteado, y de su bajo recurso en la animación en 3D. Diría más detalles, pero será para un video aparte, junto a otras películas que se llegaron a conocer. Así en el 26 de julio de 2006, se estrenaría Dragones Destino de Fuego. Dirigido por el mismo Eduardo Schultz de la película anterior, y teniendo nuevas mejoras en la animación, aunque con algunos inconvenientes como en las expresiones y movimientos. Trata sobre Yon Yon, un pequeño dragón quien es criado por una familia de cóndores bajo el nombre de Sinchi, quien al crecer desconoce de su pasado. Después de realizar en un viaje a su descubrimiento de sus raíces, se da cuenta que es hijo de un rey dragón, quien fue desterrado por un malvado usurpador. No hay mucho que decir, comete varios problemas como la película anterior. La tercera película de Alpamayo se estrenaría en el Perú el 28 de febrero del 2008, llamado Valentino y el clan del Can, dirigida por David Vivasno. Protagonizada por Valentino, un perro del dueño de un circo, que se encontraba alicaído. Él recurrirá al innombrable, quien en un futuro se enfrentará, para levantar el circo. Con ayuda de su clan de perros callejeros, Valentino hará frente a los problemas. Esta película mejoró también en la animación, pero sin grandes cambios significativos. El guión pudo ser interesante, pero fue desaprovechado. Rodencio y el diente de la princesa, estrenada el 11 de octubre del 2012. Originalmente producida por Alpamayo, que sería estrenada en el 2008, sin embargo tras el cierre de este estudio. David Bisbano dirigió esta película con la productora Red Post Studio, siendo una producción tanto de Perú como de Argentina. Esta película trataba sobre Dam, un ratoncito del reino de Rodencia, que pasa una serie de pruebas para merecer el amor de la princesa Bri. Esta vez sí, que una película peruana, bueno no al 100%, llega a ser por lo menos aceptable. Una mejora en la animación, las voces adecuadas y un guión medianamente entendible, hacen que se convierta en una película que se pueda disfrutar. Después del suceso de Alpamayo, se realizó otras películas en el Perú.
Dolphin Films es la productora que tiene los derechos del Delfín. La historia de un soñador, una obra nacional escrita por Sergio Bambaren. Esta sería dirigida por el mismo Eduardo Schutz, y fue estrenada entre el 2009 y el 2010. Es sin dudas una de las películas más difundidas mundialmente hablando. Pero eso no deja que su argumento siga por los suelos. La animación mejoró, siendo que tuvo apoyo de animadores italianos, pero aún para Schutz, en el guión y en la animación aún le falta mucho por mejorar. Mencionando a las demás películas que realizó Schutz: Lars y el misterio del portal, estrenada el 6 de octubre de 2011. Los ilusionautas, 26 de enero de 2012. La primera siendo un fracaso y el segundo un éxito. Pero sin embargo, con las mejoras en la animación, aún siguen teniendo los mismos problemas. Su último proyecto presentado hasta ahora es El Cascanueces, que fue estrenada el 24 de diciembre del 2015. Y parece que no ha mejorado nada en esos últimos años. Destacando a un animador de esta era. Alex Sunción, junto a Rodríguez realizaron escenas animadas para la serie televisiva La Gran Sangre. A pesar de tener poco presupuesto, se las ingeniaron para que el estilo de cómic, los diseños y la animación sobresalieran. Es algo único y propio que se debería explotar más en el Perú. Estas escenas tienen mucho peso de lo que puede hacerse en la animación con un buen guión y narrativa. La verdad es que a pesar de que se denotan más las películas populares como las que hace Schutz, existen pequeños estudios que tienen grandes propuestas. Como lo es Origami Studios, con su película en preproducción, Nuna la agonía del guamaní. Apus Studios con Milla. Mochica, dirigida por los hermanos Luigi y Mauricio Esparza. Están aún por estrenarse, siendo promesas satisfactorias en la animación peruana. Recientemente se hizo eco de una película que será producida por César Celada, y desarrollada por animadores peruanos. Aimbo promete ser una gran premisa para el cine animado en el Perú, siendo que aún está por elaborarse. No se puede decir lo mismo de Condorito la película, que es dirigido otra vez por Eduardo Schultz, junto a Alex Orrell, siendo que la película es una megaproducción y es animada por peruanos en Aronax Studios. Sobre series animadas, aún no se estrenó ni una por lo menos, aunque se dio paso a conocer el proyecto de Grumete Grau, que no se concretará como serie animada. Pero de otros más no se han visto. Sobre comerciales animados aún siguen existiendo, cada vez mejorando en la calidad de la animación y en lo artístico. Dentro del internet existen peruanos que realizan pequeños proyectos animados, algunos teniendo grandes ideas y otras no tanto. Pero que al fin y al cabo, se denota que hay un gran interés en este campo. Después de todo el recorrido que hemos visto de la animación peruana, se denota que hay mucho potencial que aún no se ha explotado al máximo. A pesar de estar estancado por un largo periodo de tiempo, se ha dado a conocer mejoras en la animación, algunos siendo más artísticos que de entretenimiento, y mostrando un gran amor y pasión por la animación, como es el caso de Seminario y otros animadores de la vieja era. Pero por personas como Eduardo Schutz, hacen que la animación peruana sea mal vista por el resto del mundo. Sus producciones son más que lamentables, y son por varios factores que él mismo empleó en sus películas. Pero aún así, en los últimos años, la animación peruana ha tomado más fuerza para un futuro prometedor. Películas como Aimbo, hacen que aún tenga fe en la animación peruana, dando como ejemplo que aún hay mucho por explorar en la animación del Perú. Al fin y al cabo, los que verdaderamente se arriesgaron en entregar buenos productos animados en este país, fueron los que en verdad amaron la animación.